República Dominicana. Nosotros somos Buenos Días RD. Ya hoy es miércoles 29 de abril. Nosotros como cada mañana aquí para todos ustedes. Buen día, patrón. Buen día, Pedro. Buenos días. Buenos días, don Ángel Acosta. Buenos días, República Dominicana. Muy buenos días, Pedro. Buenos días, María de Los Ángeles. Buenos días a todo el equipo y a todo el país. Así es. Nuevamente, señora Acosta, sería como la crónica de una muerte anunciada, porque ya los congresistas, mejor dicho, los diputados de la oposición, habían dicho que no aceptarían o que no aprobarían la extensión del periodo de estado de emergencia solicitado por el Poder Ejecutivo por 25 días y lo hicieron por 17. El Senado sí lo había aprobado por 25 días. En principio ellos alegaban el tema de la legalidad, lo que fue rechazado por el secretario legal del PLD, porque ellos decían que no se podía dar 25 días cuando se había dado últimamente 17 días. El secretario legal del PLD dice que eso no es como ellos decían, porque el primer estado de emergencia fue de 25 días. Yo más bien le atribuyo esto a la situación política, a la mezquindad política, porque cuando viene a ver estos 25 días, ya la letalidad se encuentra en 4.4%. Déjame explicar eso, María, para que la gente lo entienda. La ley que regula los estados de exención, sí, es la ley 2118. En su artículo 28 establece que tú no puedes dar prórroga a un periodo de emergencia o de cualquiera de los estados de exención más allá de lo concertado en la convocatoria original del estado de emergencia. La convocatoria original fue por 25 días. Entonces, la siguiente prórroga se hizo de 17 y después de 17. Entonces, no se ha pedido un mayor plazo. Si hubiesen pedido un mes, no podían hacerlo porque la primera había sido de 25. O sea, que es válida la aclaración. Ellos se están agarrando, señora Costa, de que la última fue de 17. Una cosa improcedente e ilógica. Para mí eso no es más que una manipulación política. Yo pienso que quizás es vencer al PLD. El PLD, ellos tenían que dar generar el efecto de que están derrotando al PLD en el Congreso recurrentemente. Pero ¿usted cree que es al PLD? Eso es al pueblo dominicano, porque de todas maneras, para mí, como le estaba diciendo, esos 25 días quizás serían los últimos 25 días de estado de emergencia o de toque de queda que el gobierno pues daría a la población dominicana, debido a que ya, aunque nuestra curva de casos aún no empieza a bajar y todavía no se sabe lo que se puede esperar con Puerto Plata. Ya vimos ayer que el ministro dijo que varias de las personas que estuvieron en la caminata con el peregrino a meterse al mar, pues dieron positivo. 18. Exacto. Entonces, imagínese usted qué se podría desprender de ahí cuando estas personas estaban caminando al lado de otros dominicanos, de otros ciudadanos que ahí estaban sin saber que a su lado habían personas positivas. Una situación de irresponsabilidad, tanto de los que no tenían el COVID como de los que sabían que tenían el virus y fueron a caminar para, no quizás con la intención per se de infectar a otros dominicanos, pero se ha dicho hasta la saciedad, había gente que sabía, Pedro, había gente que sabía y dijeron incluso que ellos fueron a ver si tirándose a sanarse. Los peregrinos se podían ganar. Exactamente. Esa era la convocatoria, era sanarse. Una ignorancia versus irresponsabilidad. Y se ha dicho hasta la saciedad que este virus es sumamente contagioso.
entonces, señores, por Dios, vamos a pensar un poquito más. Los diputados no le están haciendo daño al gobierno. El gobierno después puede perder 17 días más o hasta menos. Los diputados le están haciendo daño a la población nacional, que están viendo que todavía la curva no empieza a disminuir. Entonces, ¿cuál es la bendita necesidad? Un parche de estado de emergencia. Den ya esos 25 días, aunque sean los últimos que den. Una semana más, una semana menos, la diferencia. Mira María, tú y yo hemos tratado ese tema en privado y yo he tratado de explicarte el país que tú vives, en la clase política que te dirige y en la que aspira a dirigir, y contigo extiendo todo esto a la población en sentido general. Mira, en la coyuntura que esto no es para justificar nada en la misión tuya, hay actitudes irracionales que uno no se la puede tolerar ni a la iglesia, ni al presidente, ni a la oposición, ni a nadie. Tan sencillo como suena, la racionalidad es irracionalidad en cualquier terreno que tú lo plantees. Ahora, ¿qué pasa con la oposición dominicana? Mira, la pandemia, que no fue una planificación del gobierno ni de la oposición, sino que llegó. Comenzó en el lejano oriente y llegó a las tierras del Caribe y se extendió por todo Estados Unidos, Europa y demás. Mira, cada día el gobierno sale en una alocución. Esto estoy hablando desde el punto de vista de la comunicación política en medio de una pandemia y de un proceso electoral próximo, muy cercano. ¿Qué pasa con la oposición? Ellos tienen que dejarse sentir. No tienen económicamente recursos para salir a las calles a hacer obras de bien social como lo está haciendo el gobierno. Aunque quieran, no pueden. No tienen una información a diario que ofrecer porque estamos en medio de una crisis. ¿Qué alimenta una campaña política? Los mítines, la caravana, las reuniones, que se pasó uno de un partido a otro. Esa es la agenda noticiosa de una campaña política, que fulanito dice que va a cambiar al mundo desde que asuma la presidencia, se acabaron los pobres y todas esas pendejadas que estamos acostumbrados hoy. En medio de la pandemia, la prudencia manda a que todo el mundo esté concentrado en la pandemia. Entonces, ese tema de extensión de mandato del estado de excepción le da la oportunidad a ellos de dejarse sentir, independientemente de lo que gente como tú, como Ángel, como yo, y de mucha gente que nos está mirando en este momento piense, porque ellos lo ven como una oportunidad de estar dentro de la agenda mediática del país, que en 2 meses estará o está ya convocado para ir a votar al proceso eleccionario, y ellos, sobre todo la oposición que encabeza el PRM, que antes de la pandemia eran los favoritos para ser victoriosos en las elecciones de mayo que se suspendieron. Esto ha sido un golpe muy duro. El gobierno no se lo planificó, pero le ha dado la gran oportunidad de demostrarle a la población qué significa cambiar de mando en medio de una crisis y después de esa crisis, de esa pandemia, que generará repliegos económicos sin precedentes, no solo en República Dominicana, sino en el mundo. Entonces ahora han puesto a la gente a valorar, a evaluar los hechos de Puerto Plata, esa locura de los alcaldes electos. Han puesto a la gente a razonar si vale la pena otorgarle ese voto de confianza al famoso cambio, que aparentemente no es ningún cambio, sino un deseo pecaminoso de administrar la cosa pública para quedarse con todas ellas y hacer lo que le dé la gana. Eso es. Yo ni me motivo a hablar de que si 15 días, 17 días, porque cuando vengan los otros 10 días tienen que aprobarlo, porque si no la población no se lo va a perdonar. El gobierno de Danilo Medina y el presidente Danilo Medina y toda esa comisión, por más que la oposición ataque de que abramos el país, que los sectores productivos ataquen para que abramos el país, hasta nosotros mismos los medios de comunicación, no lo va a abrir hasta que ellos no estén conscientes y los números de lo que ellos le dan seguimiento en el día a día del comportamiento de la pandemia le digan, sí, podemos abrir en un 25%, en un 50%. Si tú haces un recorrido por América Latina, la República Dominicana es uno de los países con mayores casos positivos. Pero entonces, también fue uno de los que ha manejado mejor la pandemia. Sí, exacto. Hemos mantenido, o sea, nuestro sistema de salud en estos 2 meses no ha colapsado, gracias a Dios. Tenemos, como dijo el ministro Montalvo ayer,
más salas de hospitales y más UCI que las que se han necesitado, gracias a Dios. Con todo y eso, Dios nos ha bendecido grandemente, pero tenemos muchos casos todavía y nuestra curva no ha iniciado el descenso. Sin embargo, ya los pequeños comerciantes, los pequeños comercios, los comercios informales han empezado a desesperarse, y el que sale a la calle antes del toque de queda se da cuenta de que prácticamente la vida ya es normal, de 7 de la mañana a 3, 4 de la tarde. Yo veo María, todo. Nosotros... Yo veo los salones abiertos, yo veo las frituras abiertas, yo veo los talleres abiertos, talleres de reposo. Yo veo todo prácticamente abierto. La gente se ha olvidado de la pandemia y ha ido a trabajar, porque además el recibo de la luz, como dice la gente, sigue llegando igual de caro, pese a que estaban cerrados estos negocios. Mira, María, ayer Pedro y yo tuvimos la oportunidad de compartir una entrevista con don Pedro Luis Castellano. Y la verdad que impresionante con la sencillez, pero con la profundidad con que él explica el logro del gobierno desde el sector salud. Sí. Y yo le decía ayer a don Pedro Luis que si el gobierno no programa, no dirige, coordina y dirige la apertura, la gente va a abrir por su cuenta. Va a abrir en el marco de un desorden y de la indisciplina. Entonces, ayer fue obvio, los buhoneros de la Duarte trabajaron, una cantidad importante de gomería, como tú muy bien planteas, de gomeros, de repuestos de vehículos, talleres, todo el mundo abrió para buscarse unos pesitos. Entonces, yo vi buhoneros en la calle vendiendo en una carretilla. Entonces, todo eso... Los recibos de la luz, de teléfono, Ángel, siguen llegando. El gobierno tiene que ver... La próxima tarea del gobierno es ver un mecanismo para comenzar a aperturar la economía. Y yo creo que el mes de mayo es ideal para esa definición. A partir de la próxima semana tiene que comenzarse a dar parcialmente apertura de algunos sectores, obligatoriamente. Si no, la gente va a abrir solo por su cuenta. Y entonces ahí sí es verdad que va a salir más cara la sal que el chivo, porque vamos a evolucionar. No, porque si no va a tener que usar la fuerza. La situación al gobierno. Mira, en Brasil yo me sorprendí. 5.017 fallecidos. Así es. Yo narraba ayer en Sol de la Tarde con Ángel lo que es el comportamiento de Italia, y lo que Italia ya anuncia que para el 4 de mayo comenzará a abrir de manera progresiva, pero Italia duró 2 meses de manera con un confinamiento total, prácticamente total, donde se le murieron más de 26,000 personas y los contagios incuantificables todavía, porque faltan muchas pruebas por hacer, pero ellos administraron su crisis y ya los parques, las industrias manufactureras, la construcción, los supermercados que han estado abiertos de manera parcial, estarán 2 semanas hasta el día 15, todos esos negocios abrirán. A partir del 15, pues vendrán, a partir del 18, vendrán los restaurantes con la modalidad de que solo podrán dar el servicio a domicilio, el delivery, no pueden recibir comensales en sus puestos. El mío también. No, tú estás bien. Sí, tú estás bien. Entonces, esa medida que Italia está tomando, Italia es un país ya mucho más desarrollado que nosotros, pero la pandemia España, y chequeate lo de España también, Pedro. Ya España está abriendo hoy hasta restaurantes. Entonces, está abriendo. Nosotros, sin apresurarnos, sin imitar, porque cada país tiene una realidad diferente, debemos ir avanzando hacia eso que dice Ángel, que es la apertura parcial. Dale 2 horas, dale 3, dale 4, pero esas 4 ellos la van a respetar. Ahora, si te salen a trabajar 8 horas, 10 horas, de manera impertinente y de forma abrupta, sin ningún tipo de medida, sin que la autoridad tenga el control,
eso se nos puede ir de la mano y nosotros podemos involucionar y tendré que meternos 2 meses más en cuarentena total, porque los niveles de contagios van a ser sin precedentes. Pero hay que concientizar a la gente de que el mes de mayo, todavía el mes de mayo, es un mes de cuarentena, con una apertura parcial de algunos sectores y con una segunda etapa que podría implementarse a partir de junio. Pero para mí, obligatoriamente tenemos que programarnos para un mes más, un mes más de reclusión. De cuarentena. Así es. Patrón, ¿qué le parece si vamos a una pausa? María, sí, para recuperar a María. Sí, pues María se nos fue, parece que la sacaron del aire ahí, no sé. Bueno, ya volvemos.